Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dos elementos materiales sirven de signos o símbolos durante estas tercera y cuarta semana de Cuaresma del ciclo A en los Evangelios para instruir, para catequizar. Por un lado, el agua, que es el elemento del que se habla en el diálogo entre Jesús y la samaritana. Y por otro lado, la luz, que es el signo o el elemento del que se habla en el diálogo que Jesús tiene a propósito de la curación del ciego de nacimiento. Y en torno a estos dos elementos giran también las lecturas que se proclaman en estos días. Ambos símbolos, ambos elementos materiales son signos y remiten al bautismo. El bautismo es a la vez agua y luz, es a la vez vivificación por medio del Espíritu y apertura al mundo de la fe. Y así sucesivamente. En este lunes de la cuarta semana de Cuaresma, en este martes, de la cuarta semana de Cuaresma, escuchamos un pasaje del profeta Ezequiel que habla de cómo salen unas aguas debajo del umbral de la casa hacia oriente. Se refiere al templo y es Dios mismo que hace emanar esas aguas. Esa figura se va a convertir en realidad en el costado mismo de Cristo, de quien brotaron sangre y agua. Y por otro lado está el pobrecito paralítico, el que está enfermo y que yacía en una especie de camilla y que no podía acercarse a la piscina donde el ángel agitaba el agua para curarse. El agua de la que aquí se habla es el agua bautismal, es el símbolo al que debemos remitirnos. El agua con la cual Cristo ha querido abrirnos al mundo de la fe. Una fe que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Esta fe se nos entrega, se nos otorga como una semillita al principio de nuestra vida en el bautismo y luego hay que desarrollarla. Las verdades de fe nos mueven a abrazar lo bueno y a aborrecer lo malo y es necesario como ir rumiando esto. La fe a la vez que es luz para nuestros ojos, que nos abre a las verdades sobrenaturales, que nos permite contemplar la realidad con los ojos de Cristo, es también fortaleza. Por medio de la fe uno se hace valiente. Hablan los autores de la vida espiritual de que por medio de la fe también se valora el mundo en su justa medida y hasta cierto punto se renuncia a él o se le desprecia un poco, o sea, no nos dejamos como ahogar por el frenesí del mundo. El apóstol San Juan, que en su evangelio hablará muchas veces de la luz y del agua, nos dirá que nuestra fe es la victoria que vence al mundo. De ahí que también se le llame pureza del corazón. Uno se hace limpio. El agua del bautismo limpia nuestras almas. Y nosotros reutilizamos el agua bendita como recuerdo de nuestro bautismo, pero también como sacramental para la purificación o el perdón de los pecados veniales. Cuando hacemos ese uso devoto del agua bendita, se nos perdonan los pecados veniales. Volvemos a la purificación, a la limpieza del alma. Estos dos evangelios del tercero y cuarto domingo de Cuaresma del ciclo A, el de la samaritana y el del ciego de nacimiento, forman como un
un díptico que gira en torno al bautismo, a este sacramento sobre el cual hemos de volver constantemente. Haremos la renovación de nuestras promesas bautismales en la vigilia pascual, el sábado santo por la noche. Y cómo no irnos preparando para ese momento. Quizá lo hemos hecho otras veces, pero con menor conciencia. Y ahora es un buen momento para ir preparando esa renovación, esos actos de la voluntad. Muchas son las virtudes que se le piden al cristiano que practique. Y si uno estudia un poquito de teología moral o de ética, se da cuenta de que hay listas larguísimas de virtudes. Y apenas alcanza uno a veces hasta aprenderse los nombres. Pero hay virtudes que son fundamentales. Y entre ellas están la fe, la esperanza, la caridad, estas que llamamos virtudes teologales. La fe nos es importantísima. Es una luz para nuestra alma, pero es también un faro que orienta nuestra existencia y también una lámpara que alumbra nuestros pasos, pero también es como esas lámparas votivas que recuerdan una presencia. Ahí en el sagrario es la presencia de Cristo en la Eucaristía. La fe debe ser para nosotros como una lámpara votiva que nos recuerda nuestros compromisos bautismales. A esta virtud de la fe pertenece también el confiar en el poder de Dios, una confianza en nuestro Señor que nos ayudará en las necesidades, en los peligros, en las tentaciones, en las tribulaciones, tanto temporales como espirituales. Esta confianza debe ser firme, hay que irla afianzando, hay que hacerla fuerte. Precisamente el Evangelio que hoy se proclama nos habla de este hombre que estaba paralítico. La palabra en griego paralítico, el que significa literalmente el que no tiene fuerzas o que tiene los miembros flojos, guangos diríamos, ¿no? Y al devolverle la salud, Cristo lo hace fuerte. Toma su camilla y camina. Porque la fe es fortaleza para nuestra alma. Hemos de creer firmemente. Cuando nuestro Señor le dice a aquel hombre, levántate, toma tu camilla y anda, aquel hombre obedeció. Tomó su camilla y andó. Tantas veces en la predicación y en nuestra propia meditación se nos exhorta, ¿no?, a esta fe que debe ser confianza, de obedecer la voz de Cristo, de obedecer a Dios que nos dice, levántate, haz esto. Deja de poner como pretexto tu debilidad espiritual o tu debilidad física para no hacer el bien. Siempre hay un bien que se tiene a la mano. Mientras estemos conscientes, mientras tengamos conciencia, algo podemos hacer de bueno. Desde un dar las gracias, sonreír, un pequeño favor, un estirar la mano para ayudar a alguno, para prestar un pequeño servicio. En fin, algo se puede hacer. Nuestra fe es una fe que luego se vuelca en la actividad. Se vuelca en la acción buena. ¿Qué fue de aquel hombre que tomó su camilla y andó? No lo sabemos. Los evangelistas no nos lo dicen. Únicamente se quedan entonces con Jesús, a quienes los enemigos, digamos, los adversarios, le reprochan que haya sido curado en sábado. Y a partir de ahí van a utilizar ese pretexto para hacerle daño a Jesús. Pero justamente este evangelio, como otros más, de las curaciones en sábado, nos hacen como caer en la cuenta de que el bien hay que hacerlo siempre que se puede, siempre que se tiene la oportunidad, siempre que se abre esa ventana de oportunidad, hagamos el bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.